aprendamos, va a ser un deleite todo esto. Amén. Este día vamos a hablar de algo muy interesante. Bueno, interesante es para mí, ojalá y lo sea para usted. La palabra de Dios es interesante para los que aman a las cosas de Dios, para los que aman a Dios. Amén. Y yo creo que los que están aquí realmente, creo que están aquí porque aman y necesitan y buscan algo de Dios. Amén. Es que Dios bendiga a cada uno de ustedes y vamos a tratar un punto que realmente pues no se ha tratado en mucho tiempo, no se ha tratado, yo no lo he escuchado, pero está en la palabra de Dios y es bueno que lo sepamos. Sí sabemos todos que hemos estado bajo pecado un tiempo, pero muchos de nosotros ignoramos muchas cosas. Aún los que estamos aquí, algunos todavía están en esa prisión. Amén. Y Dios quiere rescatarnos, pero usted tiene que aprender y conocer cuál es el plan de Dios. Amén. Aleluya. Vamos a invitarles que abran su Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia este día? Hay un texto muy especial que de ahí van todas las cosas. En el libro de Génesis capítulo 3 verso 15 tenemos una palabra que realmente de ahí se iniciaron muchas cosas en promesa para toda la humanidad. Y ha pasado, definitivo, capítulo 3 verso 15 del libro de Génesis, definitivo han pasado dispensaciones, miles de años, y muchos de los seres humanos en otro tiempo vemos que no comprendieron y en este tiempo siguen sin comprender. Amén. Entonces algunas cosas vamos a tener la oportunidad de compartir con ustedes que son esenciales, y lo que usted y yo aprendamos es para darlo de gracia cuando nosotros tengamos la oportunidad de platicar con alguien también y decirles que realmente hay un propósito que se está cumpliendo en muchos, pero falta por cumplirse en otros. Amén. Aleluya. ¿Tienes todos esa escritura? Yo creo que muchos se lo saben. Amén. Dice así, ¿todo lo tienen? Amén. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora su Biblia una vez más en el libro de Isaías, capítulo 61. Cuando lo tengan, amén. Vamos a esa escritura. Realmente Dios quiere tratar con nosotros. Y gloria a Dios. 61. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. El libro de Isaías, hermanos, para mí, cuando lo empecé a escudriñar, pude mirar como el libro de revelación para un cumplimiento de profecías que tenía el Señor desde el principio. En otras palabras, es un tipo de el libro de revelación que está al final de la Biblia, pero aquí están los medios para cumplimiento de las profecías. Aleluya. Y dice aquí el libro de Isaías capítulo 61, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Tome atención a la parte casi penúltima de este versículo. Dice: a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Habla de un cautiverio. A los presos, apertura de la cárcel. Amén. Permítanme leer otro versículo, otros 3 versículos más. Está en el libro de Lucas capítulo 4 versos 18 al 21. Y después de eso vamos a hacer una oración y vamos a pedir al Señor que nos permita. ¿Lucas qué? Capítulo 4 de Lucas, versos 18 hasta el 21. Amén. Y el Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. ¿Lo tienen? Dice así, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos Gloria a Dios. y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y si enrollando el libro lo dio al ministerio y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Verso 21 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora les voy a hacer una invitación a todos oren por mí. No sé cuál vaya a ser su oración, pero les invito a que le pidan al Señor que me permita dar de gracia lo que recibo de gracia. Aleluya. Que me permita compartir con ustedes lo que el Señor me ha permitido mirar, que es algo muy grande para mí. Ojalá y lo sea para usted. Amén. Pero oren todos por él. Si es posible, pongan su mano hacia el frente y hacia el Señor Jesús. Pedimos, Señor, de tu gracia, Señor, de derramar, Padre amoroso. En este momento, Padre amoroso, escucha, Padre amado. Padre celestial, esa petición, esa oración de tu pueblo, Señor, y permítenos, Padre amoroso, disfrutar lo que tú tienes, Padre amoroso, para nosotros, Señor Jesús. En el Señor Jesús, mis labios, mi corazón, mi mente, permíteme, Señor, compartir y dar de gracia lo que tú, Padre amoroso, tienes en tu palabra, Señor, para nosotros este día. En tus manos me pongo, Señor, y tú, Señor, que seas, Padre amado, el que operes en mí, Señor, para la alabanza de tu gloria, y tú, Padre amado, seas glorificado. A ti sea todo honor, toda gloria, Padre amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y una ofrenda de aplausos al Señor. Tome su lugar dándole la honra y la gloria a Dios. Les quiero decir esto para poner en orden todo esto de una manera que usted y yo podamos entender. En el capítulo 3 que usted leyó del libro de Génesis, hermanos, verso 15, acaba de terminar una dispensación donde definitivo Dios operó justamente. Él había dado de una manera privilegios muy grandes al ser humano. Al estar en el Edén, estaba en la presencia, estaba bajo una protección divina de Dios. Solamente tenía que obedecer a algo que Dios le había demandado que cuidara, no comer del árbol que estaba en medio del huerto. Amén. Todos lo sabemos eso. Y les digo eso, ¿saben por qué? Pues es una dispensación que terminó en juicio. Después de esa dispensación, hermano y hermana, usted que está aquí, usted se va a dar cuenta que de ahí para adelante, dice el libro de Romanos capítulo 5, versos 13 y 14, dice que definitivo, aunque no había ley, pero pecaron los seres humanos. Amén. Había en la primera dispensación algo que había demandado Dios. En otras palabras, no era ley, pero era un mandamiento. Amén. Le estoy diciendo eso para que comprendan todo el asunto como está. Había un mandamiento el cual fue quebrantado, y como fue quebrantado, Dios llevó a juicio por lo que se había quebrantado. Amén. Sacándolos del Edén, y la primera dispensación terminó en juicio. Era la primera dispensación, inocencia. Amén. El ser humano fue criado en un estado de inocencia y sigue siendo de una manera cuando nace en un estado de inocencia. En otras palabras, el niño cuando es niño es inocente de muchas cosas, o de todas, porque desconoce todo lo que le rodea. Amén. Así también fue criado el ser humano. Pero si ustedes notan, Adán fue criado por Dios. No dice que nació o es hijo de Dios, dice que es creación de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Fue criado, lo forjó con sus propias manos. Amén. Fue criado por Dios. Estoy diciendo todo eso para que ustedes vayan entendiendo este asunto. Yo en una ocasión estuvimos juntos en un hogar y les hice una pregunta. Les dije, ¿había ley cuando se vivió la primera dispensación? Y algunos se quedaron pensativos y dijeron, ¿qué pasó? Pero les quiero decir que sí había ley, había un mandamiento. Amén.
Pero fíjense que después de este mandamiento, de a partir de aquí de Génesis 3 a 15, lo que hay es una promesa. Pues aquí hubo una transgresión, hubo una promesa, y esta promesa les quiero decir que es el principio y el fundamento de todas las cosas que Dios tenía en planes y en propósitos, y sigue teniendo esos planes y esos propósitos. En otras palabras, muchos de nosotros tenemos en mente, y algunos incluso todavía en este tiempo, los mesiánicos, incluso los judíos, ellos tienen todavía en prioridad la ley y piensan que la ley es lo máximo. Pero les quiero hacer saber, a través de la palabra usted va a poder mirar que verdaderamente hay algo más especial que la ley. La ley fue añadida a estas promesas. Amén. Yo no lo digo, lo dice el libro de Gálatas. Pero lo que les quiero decir con todo esto es que usted y yo tenemos que visualizar todo esto. A partir de Génesis 3:15 pasaron 3 dispensaciones más. Estas dispensaciones después fue conciencia, gobierno humano y la torre de Babel. Y estas 3 dispensaciones se vivieron sin ley. Todos los seres humanos, les voy a decir que pecaron. Para el ser humano, el juzgar no era algo que lo consideraba pecado. El anhelar no era algo que lo juzgaba como pecado. El matar no era algo que lo juzgaba como pecado. Les quiero decir que ustedes miran, a Caín no se le juzgó por la muerte de Abel. Ciertamente recibió algo en castigo, pero no fue juzgado. El 7º hijo de Adán fue un bígamo. Los que no saben qué es bigamia, déjenlo así. Los que saben, y si alguien no sabe y si quiere saber, después se lo digo. Pero les quiero decir que fue el primer bígamo. Entonces les quiero decir que a partir de ese tiempo para adelante, desde Génesis 3:15 hasta el libro de Éxodo capítulo 20, el hombre vivió sin ley, pero había pecado. Entonces la ley, dice la escritura, no lo digo yo, la ley Dios la puso, y Él hizo una cárcel en la ley para todos los seres humanos, porque saben que todos los seres humanos pecaban y no había alguien que los llevara a juicio. Amén. Tomen en cuenta lo que estamos diciendo, porque hoy en día muchos, algunos de nosotros y muchos piensan que el no estar bajo la ley, nosotros pensamos que estamos libres. No, les quiero decir que hay algo que los va a sorprender. Amén. Amén. Dios a todos los seres humanos en un plan perfecto los puso en una prisión de 10 columnas, 10 mandamientos. Amén. Todos sin excepción de personas. Vamos al punto para que usted lo mire. Miren, abra su Biblia ahí en el capítulo 3 del libro de Romanos. No va a ser una enseñanza, pero quiero que usted sepa lo que estamos hablando. Amén. Aleluya, gloria Cuando a usted Dios. sepa todo esto, se va a empezar a preocupar, porque usted, aún en su estado como usted estaba a pensar, y algunos piensan o pensamos que estamos libres y que somos libres de hacer lo que queramos y pensar como queramos pensar y de servirle a Dios como queramos servirle. Pero les quiero decir que miren, antes de que ustedes lean esto que van a leer, Gloria a Dios. les quiero decir esto. Quiero que ustedes alcancen a mirar cómo está rigiendo en este tiempo la ley, y la ley casi es similar en todos los países, aunque no todos tienen las mismas leyes, pero todos están de una manera establecidos por leyes los países. Amén. Todo. Y si usted se da cuenta, a nivel de los países rigen leyes, pero la ejercen a nivel pueblo. En otras palabras, cada pueblo tiene que ejercer esos eventos de ley que están establecidos, y la ley siempre busca al que es transgresor de la ley. Ciertamente ustedes van a mirar que hay muchos que son transgresores de la ley, pero no están en prisión. Amén. Amén. Por ejemplo, hay personas que roban y no están en la cárcel. Hay personas que matan y no están en la cárcel. Hay personas que hacen daños, hacen males y no están en la cárcel. Pero miren, si ven, los que están en la cárcel
Y hablando de esto, les voy a decir, hay personas que están en la cárcel que están consignados a pena de muerte por lo que hicieron. Amén. Les estoy diciendo esto para que entiendan el asunto. ¿Ven? Entonces, estas personas que están ya consignadas y esperando solamente el tiempo de su ejecución, porque eso es lo que están esperando, ya los juicios ya fueron hechos por la ley. Entonces, estas personas, lo único que los puede librar definitivo sería que fueran indultados, o sea, fueran perdonados sus errores. Que fuera indultado y se le perdonara la vida, sería la única manera que salieran de ese estado de condenación de muerte. Amén. Quiero que entiendan todo esto, porque les quiero decir, si no hay alguien que abogue por ellos, que pague el precio para que ellos sean definitivo libres y que su pecado o su transgresión sea pagada, ellos van a morir allí en esa prisión. Y estamos hablando literalmente, pero Dios en su perfección hizo algo maravilloso. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Entonces quiero que entienda, porque sabe que si alguien no le entrega su vida a Cristo, va a tener que pensarlo. Gracias, Jesús. Y va a tener que mirar que realmente el hecho de que usted incluso se sienta que no hace nada mal, usted está en prisión. Usted está en pecado. Amén. Amén. Digo yo que Dios tan sabio que a todos nos metió en ese punto. Sin excepción de personas, a todos. Sin que usted se haya sentido invitado, usted fue y cayó en ese punto. O sea, todos los seres humanos. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero vamos a ver, yo todavía no lo tienen ustedes. Amén. Capítulo 3 del libro de Romanos. Vamos a empezar el verso 19. Amén. Y les quiero decir, vamos a leerlo detenidamente. Y usted y yo vamos a pedirle al Señor que nos permita mirar todo esto. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Pero miren, aquí hay otra parte. Para que toda boca se cierre, y aquí entra usted y yo. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya no quedó ni uno sin excepción. Gloria a Dios. Es la ley para los que están bajo la ley, pero para todo el mundo aquí lo metió. Amén. Amén. Vamos a leer hasta el verso 23. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso yo les decía, en esa etapa de 3 dispensaciones, el ser humano hacía lo que le daba su gana, pero no había ley que él tuviera temor. Por eso les digo, matar era un sentimiento que solamente lo sentían y mataban. Y no hay problema. Pero cuando vino la ley del libro de Éxodo, el primer punto de partida que dio el Señor en el primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y aquí empezó algo trágico para el ser humano. ¿Por qué? Porque multitudes todavía hasta esta etapa no lo han. Muchos seres humanos pensamos que amamos a Dios, pero lo amamos como nosotros queremos amarlo. Le servimos como nosotros queremos servirle. Pero dice el mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Aparte de lo que dice amarás sobre todas las cosas, dice: y no te harás imagen ni semejanza de lo que está en los cielos ni en la tierra. Dice: porque tu Dios es un Dios celoso, que ama y visita la maldad. Entonces de aquí empieza y parte un punto de partida donde muchos seres humanos, o la multitud, o la mayor parte, el porcentaje más alto, el 99.9%, conocen a Dios. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Y todos, les voy a decir que tienen el entendimiento de que hay un Creador. Amén. Ahora, multitudes, el gran porcentaje cree que ama a Dios, pero no lo ama como dice el primer mandamiento. Entonces ya es una ley. Ahora, ¿dónde quedamos al no amar a Dios como demanda el primer mandamiento? Pues les voy a decir, estamos hablando de una cárcel donde estamos encerrados, pero Dios nos ha libertado y nos está dando libertad. Después vamos a ir al otro punto, ¿ok? Porque Dios quiere librarnos de todo eso. Y les quiero decir que usted tiene que entender todo esto con entendimiento, porque precisamente la palabra de Dios dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno. Ese es el punto. Eso es lo que es pecado. Aleluya. Entonces nosotros, al saber
de alguna manera lo que está establecido por Dios y no hacerlo nos es pecado. Eso fue lo que le pasó a toda la humanidad. A través de la ley dice que, aquí dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces el pecado dio a luz todas las transgresiones de los seres humanos. Amén. Cuando usted conoce a Jesús, cuando usted conoce a Dios, usted se da cuenta en qué y en qué parte usted le está fallando. Amén. Gloria a Dios. Ahora, el no conocer a Jesús o el no conocer a su Creador, esto no, a usted no le va a alcanzar como para decir en justificación, es que yo no sabía estas cosas. No, les quiero decir que el punto es este: todos sabemos que somos hechura de un Dios todopoderoso. Aleluya. Y ahí parte todo, ¿ven? Dice verso 21, dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Fue una promesa. Amén. La justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. En otras palabras, todo esto lo arregló Dios para dar testimonio de la gracia, de las promesas que Dios había hecho. Amén. Desde el principio. Ciertamente lo que usted leyó en el libro de Génesis: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá, dice, en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. En otras palabras, del vientre de la mujer va a salir el que te va a pisar la cabeza, el que te va a quitar el imperio de muerte, el que te va a arrebatar las almas que has conquistado, que has tenido en cautiverio. Gloria a Dios. Ahora les quiero decir, era una necesidad de la ley es santa, no van a pensar, porque ciertamente, le voy a decir, nos enseña la palabra de Dios y dice que Jesucristo nos libró de la maldición de la ley. No porque la ley sea maldita, porque la ley tiene poder para castigar la transgresión de lo que a Dios no le agrada. Amén. Amén. Es por eso, es bendita, no es que sea maldita, sino que es bendita. ¿Sabe por qué? Porque nos prohíbe las cosas y nos incita a hacer las cosas. O sea, nos ordena y nos prohíbe. Nos ordena qué hacer y nos prohíbe qué no hacer. Entonces, el juicio nos libró de eso. Pero les quiero decir que también la ley no tenía el poder para librar o salvar a un muerto. La ley no tenía, o sea, Dios no puso ese medio, porque Él tenía un plan perfecto. Y Él Aleluya. venir y entregarse para librar a los que creyeran en Él. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Dice el versículo 22: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Aquí otra vez voy a citar: no hay diferencia. Todos, sean judíos, sean de todo tipo de personas, el que cree en Jesucristo alcanza salvación. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Verso 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí nos abre un panorama definitivo, dándonos a conocer lo que Dios hizo para que usted alcanzara la salvación. Primeramente, si usted alcanza a entender, a todos nos metió en la ley. Amén. Aunque usted no conozca la ley, usted va a ser juzgado por la ley. Aunque yo no conociera la ley, yo voy a ser juzgado por la ley. O sea, es palabra de Dios que estableció para que todos, a través de la palabra, seamos juzgados. Amén. Ahora, les quiero decir, vamos al libro de Romanos, ahí mismo, 5:14. Gloria a Dios. 5:13 para entender. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Lo que yo les estaba diciendo del libro de Génesis capítulo 3, verso 15 hacia adelante, aquí está en la palabra de Dios. Dice: pues antes de la ley, ¿qué dice? Hermano Efraín, levántese y usted lea toda esa parte. Desde el verso 13 para adelante. Yo le digo hasta dónde para. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el dono fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más para los muchos a la gracia y el don de Dios
por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hasta ahí, hermano. Aleluya. Todo esto que usted está leyendo es cumplimiento de lo que Dios estableció. Gloria a Dios. Amén. Ahora les quiero decir, lo que usted y yo miramos en sí, hay algo que Dios estableció con propósitos divinos. Usted y yo, en los 10 mandamientos que estableció nuestro Dios, siendo prisioneros, el único escape es Cristo Jesús. Él vino, murió en la cruz por nosotros, abrió el acceso para que se abriera esa cárcel, y todos los que salen de ahí salen por la gracia de Cristo Jesús. Aleluya. No hay uno que pueda salir por sí mismo. Amén. Usted y yo estamos invitados para salir de esa prisión. Gloria a Dios. Ahora les quiero decir, el hecho de salir no significa que estemos libres completamente. A partir de que salgamos es una Amén. vida eterna, no se alcanza solamente con una decisión, se requiere de un testimonio fiel y verdadero hasta llegar a la meta. Amén. Amén. Y le voy a decir que al introducir la ley, como dice la escritura, salió a luz el pecado. Si no hubiera habido ley, no había salido a luz el pecado. Al introducir la palabra de Dios en cada ser humano, sale a la luz el pecado que tenemos nosotros. Si nosotros no nos interesamos por la palabra de Dios, aunque no nos interesamos, estamos en pecado. Pero cuando nosotros nos introducimos en la palabra de Dios, resulta lo que nos sabemos que hacemos, que somos transgresores de la palabra. Les quiero decir, hay algo aquí que podemos nosotros poner. Miren, muchos de los seres humanos hoy en día no le llaman pecado a muchas cosas. Estaba hablando aquí nuestro hermano, algunas cosas, hermano Francisco, y hay algunas cosas que nosotros las consideramos que son bien y están bien. Pero nosotros hemos incurrido les voy a decir, en idolatría. Hemos incluido en mentira, hemos incluido en celos, hemos incluido en pleitos, hemos incluido en juicios. Nosotros hemos participado, para que mejor me entiendan, en muchas de estas cosas. Eso nos hace prisioneros. Entonces les quiero decir que la única manera de salir es que nosotros de verdad conozcamos a nuestro Dios y nosotros nos entreguemos a Cristo Jesús. No hay otra manera. Amén. Hay ciertas cosas que tenemos que aprender, pero cuando usted las aprende en la palabra de Dios, son para siempre. Cuando usted las aprende de alguien más, les voy a decir que va a tener sombra de variación. Dice la palabra de Dios, todo lo puro, todo lo recto proviene de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Ahora les quiero decir esto, porque saben que muchas veces nosotros pensamos y se ve. Muchos de los seres humanos tienen hoy en mente que la ley fue antes de la gracia, y es una verdad. Si hablamos de dispensación, sí, pero si hablamos de lo que es en realidad, la ley fue añadida a la promesa. La promesa era de gracia. Amén. Entonces, ¿qué es primero? ¿La ley o la gracia? La promesa fue primero, y la promesa es de gracia, y por gracia. Gracia. Amén. Dice, del vientre de la mujer saldrá uno, al cual te va a quitar el imperio de muerte, te pisará la cabeza.
Entonces le voy a decir exactamente, el que nació fue Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en lo que usted leyó en el libro de Isaías capítulo 61, porque me ha enviado ¿a qué? A llevar buenas nuevas a los que están oprimidos, a los que están en cárcel. Amén. Ahora le voy a decir a usted y yo, esas nuevas, ¿cómo las recibimos? Muchas veces nos han hablado de Cristo. Quiere rescatar nuestras vidas del pecado, de la prisión del pecado. Pero ¿cómo lo recibimos? No lo recibimos con gozo en ocasiones. En ocasiones esta palabra siente el ser humano que la golpea. Lo está diciendo todo por mí. Nos está diciendo Dios porque necesitamos a Cristo. Necesitamos un Salvador. Necesitamos un Salvador del mundo. Amén. El libro de Gálatas capítulo 3 nos menciona todo esto. Y usted va a mirar que no fue la gracia la que fue añadida a la ley. No. Fue la ley la que fue añadida a las promesas de gracia. Amén. Abra su Biblia. Y usted y yo tenemos la oportunidad de mirar todo esto. ¿Sabe por qué estamos hablando de todo esto? Porque usted debe saber. Si usted no se da cuenta que está en prisión, se va a sentir confortable. Muchos de los que están en la casa, ¿saben qué? Se sienten confortables, no se sienten prisioneros porque todo lo tienen ahí. Pero ¿sabe qué? Esto es literal. Aunque todo lo tengan, de todas maneras están en un diámetro donde ellos no pueden salir, están vigilados. El pecado tiene un diámetro también y hay vigilación. No, pues no se cree que Cristo es el que está vigilando es el otro que no quiere que usted salga de esa prisión. Pero cuando usted se entrega a Cristo, ¿sabe qué? No lo puede detener nadie. El mismo diablo lo puede detener. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Por eso es una necesidad. Ahora muchos en este tiempo han confesado con sus labios y creído en su corazón. Pero ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que es un complemento. Creer y confesar es algo que requiere el ser humano. Pero tiene que entrar por la puerta. Si no entra por la puerta, no ha ni siquiera salido de donde está. Dice la Escritura, capítulo 24 del libro de Lucas. Pero vamos a ir primero allá al libro de Gálatas. Gloria a Dios. Gálatas. Todo esto dice la palabra de Dios que fue para cumplimiento de las profecías, de la ley de Moisés y de los profetas. Dice allá en el libro de Lucas. Pero usted y yo, hermano, en este tiempo debemos de conocer todas esas cosas. Dios quiere hacer algo maravilloso en nuestras vidas. Nos quiere hacer libres de verdad. Amén. Nos quiere libertar y quiere que nosotros vivamos en libertad. Les quiero decir, ciertamente usted va a vivir en libertad. No está siendo invitado a vivir en libertinaje, en libertad de pecado. Amén. Donde usted va a poder esquivar y va a poder evitar el pecado en su corazón, en su mente. Hace un momento, como estaba compartiendo con los niños, a falta de la instrucción, muchos seres humanos participan de desobediencia. Aleluya. Porque nos falta aprender. Amén. ¿Ya tienen el libro de Gálatas capítulo 3? Vamos del verso 19 para adelante. Y usted debe darse cuenta que la promesa fue antes que la ley. Amén. ¿Ya lo tienen? Amén, hermano Efraín, ¿me puede ayudar? Por favor. Y de conocer el amor de Cristo, Hasta el 29, hermano. que excede a todo conocimiento. No, Gálatas 3:19. 3:19. Dice entonces, ¿para qué sirve la ley? Hay una pregunta, amén. Entonces, y una pregunta. Una pregunta. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Gloria a Cristo Jesús. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Otra pregunta. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios. La respuesta ahí, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Ahí pare tantito. Siéntese, hermano, ahorita va a continuar. Miren lo que Dios hizo en su perfección, cómo Él estableció todo en un orden perfecto. Dio la promesa
y después se inhibió la ley, a todos los metió en la ley, y después a todos los hace responsables de la palabra, sin que la conozca es responsable. Miren, no vamos a comparar, pero les voy a decir que este gobierno de este país tiene unas leyes en este país que, aunque usted no las conozca, cuando usted es parado por alguno de los policías, no importa si usted no conoce la ley, usted es sometido por lo que está estableciendo en la ley. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Es que decir, lo mismo va a ser Dios, porque Dios, según la palabra, es el manual del ser humano. Hay un mandamiento que no se menciona, pero deben saberlo ustedes. Todos los seres humanos deberíamos de saberlo. Está en el libro de San Juan capítulo 5 verso 39. Y dice así, este mandamiento no se toma como que es mandamiento, pero es un mandamiento. Si usted lo lee, fíjese que no le da la opción a ver si puedes, si quieres. No, dice escudriñar las escrituras. Es un mandamiento que no se menciona, pero que es una necesidad de nuestra vida. Escudriñar las escrituras, dice, porque os parece que en ellas encontraréis la vida eterna. Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de Dios Creador. Ellas son las que tienen la instrucción para usted y para mí. Cómo agradar al Dios que lo crió. Cómo agradar a aquel que lo hizo con propósito. Entonces todo esto es un propósito en perfección. Lo que estaba leyendo nuestro hermano. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Miren para lo que Dios puso esta ley. Para todos nosotros como seres humanos entrar en ese medio y sin excepción de personas, por la misma palabra va a ser juzgado el ser humano. En otras palabras, todo ser humano va a pasar definitivo a juicio por la palabra que está establecida por Dios. ¿Qué es la palabra? Es Dios mismo. Si usted mira el libro de Juan capítulo 1 verso 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo dice, y el verbo era Dios. Y luego empieza a dar testimonio, y todas las cosas fueron creadas por él. Todas las cosas. Vean el verso 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres, y vimos su gloria. Ellos dan testimonio, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Ciertamente lo que no alcanza a entender el ser humano es que Dios tomó un cuerpo humano y él habitó en él. El libro de Corintios, 2 Corintios capítulo 5 verso 19 dice: y que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, sino el propósito divino era que todos acudieran a la reconciliación con su Creador. Él es el único que nos reconcilia, nos saca de la cárcel y nos hace libres para su alabanza y gloria. Entonces ya le voy a decir que si usted mira, la ley fue añadida a la promesa. Entonces el punto de lo que estamos hablando aquí es que miren, no alcanzamos a notar. Mire todo el tiempo que hubo desde Génesis 3:15 hasta Éxodo capítulo 20. Usted va a mirar que pasaron casi 2000 y fracción de años viviendo el ser humano sin ley, haciendo lo que le daba la gana, en otras palabras. Dios, aleluya. Ahora déjenle, voy a decir, usted y yo no vivimos tantos años, pero aquí algunos tienen 20, 30 años, 40, 50 años y han vivido como les da la gana. Pero sabe que la palabra de Dios ya está llegando a todos aquellos, y a muchos está llegando. Hay muchos que tienen 4 o 5 años y desde ahí a muchos está llevando la palabra también. Entonces, ¿qué excusa va a tener el hombre como para decir: Señor, desconocía lo que tú tenías en propósito, desconocía la palabra? ¿Sabe qué? Él no va a dar por excusa lo que usted y yo pudiéramos decir allá. Es que no tuve tiempo, es que no entendí. No nos va a servir esa excusa. Es porque aquel fracasó, porque aquel no hizo lo que debía de hacer. Eso tampoco le va a servir a usted ni a mí. Porque Dios nos está dando una oportunidad a todos, a todos. Aleluya. Por eso dice la Escritura, lea una vez más el libro de Isaías, ahí capítulo 61, usted se va a dar cuenta el propósito de lo que Dios estaba tramitando para que usted y yo recibiéramos
por gracia. Este llamamiento que nos iba a otorgar libertad. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Lo está diciendo como si ya estuviera Jesús en la tierra. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Apertura de la cárcel, ¿por qué? Y empecé a preguntar: Señor, ¿pero por qué apertura de la cárcel? Hay muchos libres, los que están encarcelados son los transgresores que han traspasado la ley de aquí de la tierra. Amén. Pero sin darse cuenta, el ser humano ha pecado, ha hecho transgresión. Dice la Escritura, capítulo 3, verso 10, muchos se lo saben de memoria. No hay justo ni aún. Dice la palabra, yo no lo digo. 6:23, por cuanto todos pecaron, no, 5:8, ¿qué es? Por cuanto todos pecaron, dice, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos pecamos, todos participamos del pecado. Amén. Aún cuando usted se bautiza, después de bautizado, sabe que sigue siendo imperfecto. Va a llegar a fracasar. No es esto para que usted piense: me está dando una oportunidad el Señor de que yo después de bautizarme me pueda fracasar. No. Sino que no somos perfectos. Pudiéramos incluso participar en algunas ocasiones equivocadamente de algo que a Dios no le agrada. Pero ¿sabe qué? El estar libres, esto significa que estando libres, definitivo, el enemigo lo que anda haciendo es buscando a ver a quién puede llevar a prisión. Pero ¿sabe qué? Siempre que usted y yo de alguna manera pudiéramos caer en esa prisión, dice que abogado tenemos para con Dios Jesucristo el justo. ¡Qué abogado tan poderoso! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo Jesús! Dice el verso 2 del capítulo 60, dice: a proclamar el año de la buena voluntad y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a los enlutados. ¡Qué día tan especial! Capítulo 4 del libro de Lucas que usted leyó, dice que cuando él llegó a Nazaret, dice que le dieron el libro y abrió el libro. Y lo abrió en el libro de Isaías. Esta fue la cita que leyó. Amén. Y cuando la leyó, después de que la leyó, le dijo: hoy se ha cumplido todo esto que leyeron. ¡Qué hermosas palabras! Hoy se ha cumplido esto que ustedes están leyendo. En otras palabras, yo soy del que está hablando la palabra. Amén. Pero muchos miraban a un hombre, igual como ahorita. A Jesucristo lo queremos mirar como hombre, como hijo de Dios. Había algo especial dentro de él que no alcanzaron a detectar, que era Dios en Cristo. Amén. Hay algo especial en Cristo que no alcanzaron a mirar muchos. Por eso le dio un nombre que es sobre todo nombre. Solamente el nombre iba por dentro y por fuera. Gloria a su nombre. Amén. Por todo su alrededor estaba ese nombre, Jesucristo. Él estableció, capítulo 4, verso 12 del libro de los Hechos, dice: después estableció, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, y les dice, en el que podamos ser salvos. O sea, la salvación, la propiciación de nuestro Dios, Él mismo vino, Él está rescatando, Él es el que saca al cautivo del pecado. Amén. Nosotros estábamos predestinados. El 6:23 del libro de Romanos dice: porque la paga del pecado es muerte. Pero en el mismo versículo está dividido en dos partes. Dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sabemos, en un estado de prisión, de muerte. La paga del pecado es muerte. En otras palabras, por el pecado el ser humano va a ser juzgado. Es un juicio de muerte. Tiene una paga que es muerte. Muerte espiritual. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Pero cómo? Miren qué cosa tan especial y única que pasa en Cristo Jesús. Al muerto vino a darle vida. Lo que dice aquí la palabra de Dios. Amén. Dice: al encarcelado darle libertad, sacarlo de prisión. Amén. Entonces usted y yo tenemos esto a favor. Amén.
Gloria a Dios. Se quedó en el verso 22, hermano. Amén. La escritura dice, encerró todo. La escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Ahí paré otra vez. Miren nada más. Qué plan tan perfecto de Dios. Amén. Aleluya. La escritura lo encerró todo bajo pecado. Todo. No se cree que usted se escapó y que yo me escapé. Todo lo encerró bajo pecado. Amén. Pero mire, dice para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a ¿quiénes? Creyentes. A los creyentes. Aleluya. Hay promesas que se cumplieron. El libro de Génesis es un libro de promesas. Amén. Amén. Ahora le voy a decir, muchas de esas promesas ya tuvieron cumplimiento. La palabra de Dios ha tenido cumplimiento. La mayor parte de las cosas que prometió para que fuera usted y yo alcanzados ya fueron hechas. Ya nomás está de que usted y yo verdaderamente recibamos al que viene a liberarnos, a salvarnos. Que podamos decirle, Señor, reconozco que estoy en prisión de pecado. Miren, Gloria a Dios. hoy en día, aquí mismo, hay personas que saben que están en prisión de pecado. Pero les quiero decir que están contentas y confortables, sin saber que esa prisión los va a conectar al infierno. O a lo mejor sí sabiéndolo, pero no les importa la opinión de Dios, ni tampoco les importa el sacrificio de Jesús. Pero qué bueno, dice la palabra de Dios, si oyeres hoy mi voz. Gloria a Dios. El sábado pasado te mencionas un gran mensaje. Amén. ¿Sabe qué? El escuchar definitivo para nosotros, dice la escritura que bienaventurado es el que oye y también el que lee. Es bienaventurado, pero verdaderamente fíjese lo que está diciendo la palabra en capítulo 1, verso 3 del libro de Revelaciones, lo que dice ahí. Bienaventurados los que oyen y los que leen esta profecía. Amén. Ahora les quiero decir, muchos la oyen supuestamente y la leen, pero no la entienden. Les quiero decir, mírese a sí mismo, no me mire a mí, yo no lo voy a mirar a usted, pero yo me quiero mirar a sí mismo. ¿Saben qué? Cuántas cosas yo considero que no son pecado para mí, pero si vemos la palabra de Dios, lo declara como pecado. Ese es el problema. Yo personalmente, usted personalmente. Dios quiere hacernos libres de la prisión que estamos. Pero ¿cuántos queremos salir verdaderamente de la prisión? Si usted les fuera a decir estas cosas a los que están en prisión, ¿saben que hay alguien que quiere pagar tu deuda de lo que tú debes aquí en prisión? ¿Saben que yo creo que el porcentaje más grande de los que están prisioneros dijeran, yo quiero salir de ahí? Pero miren, prediquemos esta palabra y en medio de gente que no conoce nada de Dios, que está verdaderamente en prisión, y sabe que 1, 2 o 3, tal vez de 100, 2 o 3 van a reconocer, van a decir, Señor, yo quiero salir de esa prisión de pecado. Amén. Aún los hijos de Dios que han sido lavados con la sangre preciosa de Cristo, muchos no quieren salir de ahí. Aleluya. Miren, no sé si ustedes alcancen a entender, pero los que no entiendan, solamente alcancemos a notar, en la presencia de Dios no hay pecado. Donde Él habita no hay pecado. Pero miren, cómo Él se ha rebajado y habita en nosotros muchas veces. Y este cuerpo físico es que es el templo de Dios. Muchas veces tiene pecado. Qué Dios tan misericordioso. Qué Dios tan amoroso. Qué Dios tan único. Amén. Aleluya. Vamos a continuar un poquito más aquí. Verso 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Otra vez, lo alcanza a mirar. Antes ya estábamos encerrados, confinados y predestinados para aquella fe que es revelada. Los que no sabían hoy se dieron cuenta. Pero ¿cuántos van a querer salir de ahí? Esa es la pregunta. ¿Cuántos queremos salir de ahí? Amén. Verso 24, hermano. De manera que la ley
ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aleluya. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según La promesa. la promesa. Gloria a Gracias, Dios. Señor. No sé si usted le nazca darle un aplauso al Señor, pero si no, no se apure. Si usted sigue leyendo el libro de Gálatas, se va a dar cuenta ya en el capítulo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Para muchos el cumplimiento del tiempo es este tiempo. Gloria al Señor, aleluya. Está llegando. Aquel que murió en la cruz hizo un sacrificio, entregó su vida, derramó su sangre. Pero ¿cuántos quieren salir de la prisión de pecado? ¿Cuántos quieren ser libres de pecado? Dios quiere librarnos de la maldición de muerte que tenemos, porque el pecado, eso es lo que siembra en nosotros, maldición de muerte. Gloria a Dios. Nos quiere hacer libres. Pero les quiero decir, usted y yo tenemos que hacer decisiones. Miren, los 10 mandamientos que dio el Señor no fueron Gloria al Señor, aleluya. para el pueblo de Israel y decirles, los que quieran vivir, vivan así, y los que no, sigan viviendo su vida como quieran. No, ¿saben qué? Los puso para que fueran regidos por esos mandamientos. Aparte de esos 10 mandamientos, había 600 rudimentos, Gloria al Señor, aleluya. o más de 600. Y esos mandamientos, les quiero decir que a muchos les cambió la vida. ¿Sabe por qué? Porque el que robaba antes, le voy a decir, por temor a Dios, dejó de robar. El que mataba por temor a Dios, dejó de matar. El que codiciaba a la mujer de su prójimo, que antes era un sentimiento que solamente era válido, sí, la ley de Dios era válida. Pero después de la ley que fue establecida por Dios, el codiciarle era pecado. Dejaron de codiciar algunos, ¿por qué? Por temor a Dios. Ahora les quiero decir, lo que usted y yo estamos viendo a través de la palabra es algo que está a favor de nosotros. Dios hizo un sacrificio que sabe que nadie lo va a hacer, ni nadie lo puede hacer, porque aunque lo hiciera alguien más, no le va a alcanzar para salvación. Aleluya. El único sacrificio que alcanza para salvación fue el que hizo en la cruz del Calvario. No hay otro sacrificio que pueda alcanzar. Gracias, Cristo. Les quiero decir que Dios está llamando, y sin excepción de persona, a convertidos y a no convertidos, Aleluya. a que entendamos. Les quiero decir, aún convertidos están en prisión de muerte, de pecado. Aún los convertidos, muchas veces Dios nos liberó, cumplió su promesa, pero muchos se han dejado otra vez cautivar. Okay, dice el capítulo 5 del libro de Pedro. Dice que el diablo anda como león, rugiente, viendo a ver a quién se puede devorar. ¿Sabe qué? A muchos se han devorado de los llamados del nombre de Jesús. Ahora les quiero decir otra cosa. Leyó algo muy especial nuestro hermano allá en el libro de Efesios. Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, llamada de su nombre. Además, leyó también allá el libro de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23. Usted y yo tenemos una tarea: cuidar de cuerpo, alma y espíritu. ¿Sabe qué? El ser humano por sí mismo no puede cuidar ni de su cuerpo, ni de su alma, ni de su espíritu. No. El ser humano, para que pueda cuidar de su cuerpo, de su alma y de su espíritu, necesita a Cristo en su vida. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Sin Cristo no va a poder usted velar, como dice la Escritura. Es una necesidad Cristo en la vida de los seres humanos. Amén. Sin excepción. Para todos es una necesidad. Pero déjenme decir, muchos no lo vemos como necesidad, lo vemos como una opción. Y les quiero decir, una opción para tener acceso a pedir a Dios
y por el nombre de Jesús ser sanos de nuestras enfermedades físicas. Y Dios es tan misericordioso que lo ha hecho en muchos. Pero Dios está más interesado en sanar nuestra alma, lo interior, lo espiritual, que lo físico. Aunque es importante, Dios hace misericordias y muchas veces hemos visto las sanidades físicas. Pero Él le va a decir que Él quiere ver la sanidad espiritual en usted. Les quiero decir que aunque usted no se sienta cautivo, si está en pecado, está cautivo. Dios nos quiere ser libres. Amén. Aleluya. Este día yo no sé cuántos de ustedes quieren llegar a la presencia de Dios y decirle: Señor, reconozco que he hecho desobediencia delante de tu presencia, pero necesito que tú, Señor, tengas misericordia y que tú seas el que me hagas libre, Señor. Si usted no reconoce, les quiero decir que va a haber la oportunidad de que usted sea libre. Antes de que pasemos al altar, quisiera hacer una pregunta. Si alguien no ha entregado su vida a Cristo, le gustaría entregar su vida a Cristo, ¿sabe que el altar está abierto? Solamente vamos a orar por ustedes, todo. Pedirle al Señor que le permita llegar hasta el tiempo donde usted puede entregar su vida completamente al Señor. Es un proceso, no se crea que es algo que usted solamente decide y ya. No, es un proceso. A partir de que usted decide, empieza la lucha verdadera en usted. Porque si sabe que no debe hacer algo y lo hace, ahí está la lucha. Aleluya. Entonces va a empezar a luchar por usted, liberarse de lo que usted y yo estamos acostumbrados a hacer que no corresponde. Y para que todo esto sea posible es necesario que Cristo esté en nuestra vida. Dios bendiga a los que estuvieron conectados, hermanos. Y si hay alguien que quiera entregar su vida a Cristo, solamente pase al frente.